Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a hacer trabajos en grupo porque se dificulta hacer trabajos individuales por el hecho de que son más de 60. Entonces les voy a pedir que hagan grupos de 6 personas. A ver, sí, 6 por 5, 30 serían como de 6 a 7 personas, ¿verdad? Ustedes se pueden integrar como ustedes quieran. Ya necesito que haya un coordinador, ya tengo el administrador del grupo de WhatsApp, pero necesito que tener alguien que sea como mi enlace. Por ejemplo, alguien que se encargue de organizar los grupos, ¿verdad? Y que me diga, mire, abogado, los grupos son estos y estos y estos, y me mande al WhatsApp, mande los grupos, ustedes comuníquense ahí, pónganse de acuerdo. No tienen que reunirse, sino que por la misma plataforma de la clase se pueden dividir el trabajo, un grupo se encarga de una cosa, otro de otra cosa, y arman el trabajo y me lo mandan, ¿verdad? ¿Les parece bien ese mecanismo? Sí, está Sí, bien, abogado. abogado. Mm, Sí, abogado. vaya, vaya. Sí, es mejor trabajar en grupo. Ahora bien, todos tienen que investigar, porque hay unos que no hacen nada y quieren que les califique, ¿verdad? Entonces, por favor, les voy a pedir que dentro del grupo se dividan las tareas y cumplan, porque los temas que dejamos en investigación van a entrar en el examen. Claro, los vamos a ver en clase, pero si yo les dejo un trabajo es porque tal vez el tema es importante, para efecto de que hagan énfasis en esos temas. Bien, entonces estamos en la clase anterior con la definición, el campo de estudio, habíamos dicho el delito lo hacen los congresistas de acuerdo a la realidad nacional, a la realidad sociopolítica, económica y cultural. Cada pueblo o cada sociedad tiene sus propias necesidades de seguridad, de la protección de bienes jurídicos, ¿verdad? No es lo mismo la sociedad europea que la sociedad en el Asia o en el África o en América Latina. Cada sociedad tiene seguramente las necesidades de seguridad de Honduras son muy similares a las de Costa Rica o a las de El Salvador, ¿verdad? Pero porque somos de la misma región, casi tenemos la misma cultura, ¿verdad? Pero no así, por ejemplo, con los asiáticos o con los europeos, ¿verdad? Em, entonces, no podemos trasplantar un código de una realidad distinta y pretender que sea muy moderno para nosotros y que se adecue con una realidad diferente, ¿verdad? Nosotros en cierta manera somos bastante rurales en muchos aspectos, ¿verdad? Y tenemos una criminalidad específica, ¿verdad? Y entonces necesitamos que nuestros códigos sean adaptados a nuestra propia idiosincrasia y nuestra propia realidad, ¿verdad? Ok, entonces hagamos una distinción. Veamos cuáles son las consecuencias del delito. Dijimos que las consecuencias del delito son dos, las penas y las medidas de seguridad. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre una pena y una medida de seguridad? Alejandra Reyes, ¿recuerda usted? Estuvo en mi primera clase, estuvo en la clase 1. No estuvo, ¿verdad? No, no, ya le vi la No, no carita que, estuve, no, ya le vi la carita que me dijo que no. Bueno, ok. no estuve. Entonces, la diferencia entre una medida de seguridad y una pena es que las penas son determinadas. O sea, cuando el juez señala la pena o el tribunal señala la pena, es una pena determinada en el tiempo, ¿verdad? Entonces, digamos que dice el tribunal, lo condenan por el delito de homicidio a la pena de 15 años, 6 meses, 20 días. Por decir algo, un ejemplo. No puede estar ni un día más privado de su libertad, pero sí puede ser menos, ¿verdad? Porque hay varios beneficios que puedan
por ejemplo, una libertad condicional que se puede aplicar con la mitad de la condena, siempre y cuando haya cumplido los requisitos, ¿verdad? Por ejemplo, observar una buena conducta, haber aprendido un oficio dentro de la cárcel, haber indemnizado a la víctima, porque en la mayoría de los casos hay responsabilidad civil. Y entonces, bueno, todas esas que cumplan con eso, adquirir hábitos de trabajo, haberse rehabilitado en cierta manera, no ser una persona peligrosa, no haber incurrido en un delito durante el tiempo de su condena, porque una persona, aunque está privada de libertad, dentro de la cárcel puede cometer un delito, ¿verdad? Entonces, bueno, la conducta penitenciaria o carcelaria tiene mucho que ver para efecto de recibir beneficios, ¿verdad? Entonces, como el que le mencioné. Bien, mientras que las medidas de seguridad son sanciones también, consecuencias del delito, pero estas van en razón del grado de peligrosidad del individuo. Entonces creo que mencionamos el caso de los psicópatas o de las personas que cometen delitos sexuales, que son personas que nunca se van a rehabilitar. Es más, los psiquiatras, los psicólogos, eh, consideran de que estas personas siempre van a seguir siendo muy peligrosas y van a reincidir en la comisión de sus delitos por el hecho de que probablemente tengan algún trauma de infancia que no han podido superar y no importa el tiempo que estén privados de libertad, siempre van a reincidir, siempre van a volver a delinquir, ¿verdad? Entonces, estas personas son a este tipo de personas son a las que se le aplican las medidas de seguridad. ¿Verdad? Son personas que aunque ya han cumplido su pena, siguen teniendo su grado de peligrosidad, por lo tanto, la sociedad y los jueces les imponen medidas de seguridad, como por ejemplo quedar sometidos a una vigilancia o quedar sometidos a un tratamiento o a tratamiento psiquiátrico o tratamiento por ejemplo, a vigilancia de, mm, de la policía. Vaya, por ejemplo, en Estados Unidos, una persona que es convicto, dicen ellos, de delitos sexuales contra niños, por ejemplo, los pedófilos, que nunca se recuperan, estas personas, aunque hayan cumplido su condena y estén en libertad, se someten a determinadas líneas de comportamiento. Por ejemplo, ellos tienen que indicar su lugar de residencia. Y si cambian su lugar de residencia, tienen que informar a las autoridades, porque la autoridad tiene que saber exactamente dónde está, dónde se encuentra. Por ejemplo, fíjense ustedes que si la persona alquila una habitación en un edificio de apartamentos, tiene que avisarle a las personas, a sus vecinos, de que es un convicto de delito sexual. Ese con el propósito de que los padres vigilen a sus hijos. Imagínese usted que ustedes saben que en todos esos lugares, digamos en los lugares residenciales o edificios, hay lugares donde van a jugar los niños, parques infantiles o lugares donde los padres llevan a sus hijos a jugar. Y si hay una persona extraña que está cerca de ese lugar donde están los niños, los padres se ponen muy nerviosos. Y si sucede algo irregular, algo raro, a los primeros que van a investigar son a las personas que son convictos de ese tipo de delitos. Son los principales sospechosos, ¿verdad? Entonces, para darles un ejemplo, de la situación de vigilancia, de la situación de que deben quedar sometidas a medidas de tratamiento, a vigilancia, esos son el tipo de medidas de seguridad. No necesariamente medidas de internamiento, ¿verdad? Porque si son casos graves, entonces sí se puede prolongar un internamiento por órdenes judiciales a través de la aplicación de una medida de seguridad privativa de libertad, pero esas no pueden ser indeterminadas, ¿verdad? Porque no se puede mantener a una persona privada de su libertad de manera indeterminada. Eso, eh, a menos, el único caso donde la ley penal lo permite,
es en los casos donde se aplica la pena máxima. ¿Y cuál es la pena máxima, Pedro? Pedro Andino, ¿cuál es la pena máxima? La pena máxima en Honduras. Creo que es pura cárcel, abogado, porque no hay pena máxima. Serían como de perpetuo. Ah, cárcel de perpetuidad, ¿verdad? O privación de la libertad a perpetuidad. Decía de por vida, de por vida. Es decir, que nosotros tenemos un artículo 66 del Código Penal que establece que las penas sumadas, o sea, por concurso real de delitos, que son las penas sumadas, no pueden exceder de 30 años o de 40 años cuando las penas excedan de 20. Y es decir, que aunque una persona haya cometido varios delitos y el concurso real nunca puede exceder de 40, nunca puede exceder de 40, excepto en los casos donde la ley penal expresamente diga que la pena es a perpetuidad. Por ejemplo, en el asesinato, es seguido de violación, por ejemplo, en los secuestros cuando la víctima muere en manos de los secuestradores. Por ejemplo, en los delitos de extorsión, cuando las personas que están extorsionando cumplen la amenaza y matan a la persona extorsionada, en este tipo de casos, ¿verdad? Entonces, en estos casos donde la ley expresamente dice que se aplica la pena máxima, que es cárcel a perpetuidad o prisión a perpetuidad, entonces en ese caso la persona pues no, no tiene que esperar a morir dentro de la cárcel, pero siempre se cumple con el tema de la libertad condicional después de los 30 años. Fíjese que aun cuando esté privado de por vida, a los 30 años usted puede revisar la condena. Y si la persona en los 30 años ha observado buen comportamiento, podría dar lugar a una libertad condicional, pero la libertad condicional no es una libertad eh, libre, una libertad definitiva, no, es sujeta a condiciones, por eso es condicional. Por ejemplo, alejamiento de la víctima, por ejemplo, prohibición de consumo de alcohol, por ejemplo, prohibición de consumo o de portación de armas o de someterse a un tratamiento. Siempre está sometida a una condición, la libertad condicional, ¿verdad? Y es por un tiempo, digamos, de 10 años. En el caso de los que están condenados por esa pena de privación de por vida. Entonces, en 10 años la persona, si no incurre en un nuevo delito y cumple con las medidas que le impone el juez, entonces puede ser que al final resulte libre después de los 40, ¿verdad? Pero bueno, eso son situaciones excepcionales, muy excepcionales. Bueno, entonces, para que establezcan la diferencia entre una pena y una medida de seguridad. Y bueno, pasemos a lo que es el concepto de derecho penal desde el punto de vista subjetivo, que es que puede definirse como el derecho del Estado a establecer normas y aplicarlas cuando se cumplen los requisitos. Y es que el Estado, ¿recuerdan ustedes el jus puniendi? El jus puniendi, que es el derecho del Estado de castigar, de sancionar, de crear normas y de hacerlas cumplir. Entonces, ¿qué sucede cuando un ciudadano comete un delito? Entonces, el Estado tiene facultades para reprimir esa y sancionar esa conducta, ¿verdad? Que es cuando empieza a operar el derecho penal. El derecho penal es un derecho coactivo, es un derecho sancionador, ¿verdad? Donde lo que va a imperar es la privación de derechos. ¿Y qué derechos son los que se privan cuando se aplica una condena? Iris Rodríguez Valladares. ¿Qué derechos son los que se le privan a una persona que es condenado por un delito? ¿Qué derechos? Bueno, sería el derecho a la libertad. Primero, la libertad. ¿Qué Um, otro derecho pueden ser privado por el juez en una condena?
Mm, Aparte de la libertad, obviamente. ¿Alguien que pueda colaborar con Iris? Podría ser la orden Sí, de abogado. alejamiento. Abogado. Levanten la Abogado, manito, derecho a levanten la... la manito. Ok, A ver, ok. Emily Derecho a la primero. libre... Perdón. Emily primero. Vamos a ver, ¿qué otro derecho aparte de la libertad se suprime con una condena? Podría ser el derecho a hacer el sufragio. Usted se refiere a los derechos políticos, a los derechos de ciudadano. Dice, la sentencia puede dar lugar a la suspensión de la ciudadanía, dice, como pena, ¿verdad? Suspensión de ciudadanía, precisamente, son los derechos políticos. ¿Y cuáles son los derechos políticos de un ciudadano, Pedro? Los derechos políticos. Hasta el sufragio, como decía la compañera, la convivencia. Sí, a ver. El derecho de elegir y ser electo, el derecho de ejercer el sufragio y ocupar cargos públicos, entonces eso no lo puede hacer. No lo puede hacer porque hay suspensión de ciudadanía. ¿Qué otro derecho, Gloria? Zenaida Gómez. No se le oye, no se le oye. El derecho a celebrar contratos. A los derechos civiles, dice usted. Sí. Sí, pues, sí, claro, los derechos civiles. Por ejemplo, una persona que ya está condenada no puede contratar, no puede hipotecar, no puede hacer los actos que ejerce un ciudadano libre, un ciudadano con todos los derechos que concede la Constitución después de los 21 años, ¿verdad? Libre contratación. El único acto que puede hacer una persona privada de libertad es dictar su testamento. Una persona que está privada de su libertad y tiene bienes, entonces puede realizar un acto de última voluntad, que es hacer libre disposición de sus bienes. Eso sí lo puede hacer, ¿verdad? Pero los demás actos de vender, comprar, hipotecar, alquilar, incluso los derechos, ¿qué otros derechos se suprimen, Pedro Santos? Y después, Heidi. Buenas tardes. Derecho a ejercer la profesión. Correcto, hay inhabilitaciones. Cuando hablamos del ejercicio profesional estaríamos hablando de inhabilitaciones absolutas o inhabilitaciones especiales, ¿verdad? Cuando hablamos de inhabilitación especial se refiere, voy a poner un ejemplo para ser más claro. Un médico cometió un delito como médico de emergencia de un hospital y realiza una mala operación que le causa daño físico a un paciente. Por negligencia, por impericia, por imprudencia, en general por falta de cuidado, ¿verdad? Entonces, la inhabilitación especial se refiere al ejercicio de la medicina en el ámbito donde cometió el delito, quiere decir como médico de la emergencia del hospital, porque es una inhabilitación especial. Si fuera una inhabilitación absoluta, entonces no podría ejercer su profesión como médico en ningún campo, ¿verdad? En ningún campo. No en el cargo que desempeñaba cuando cometió la infracción, sino que en ningún campo. No puede ejercer su profesión. Tiene que dedicarse a otra cosa. Brian, ¿qué otros derechos se suprimen con una condena? Perdón, a mí me había dicho, sí, Heidi, a ver, bueno, encienda su cámara, encienda su cámara. perdón, pensé que estaba encendida. Creo que parte de los derechos que se pierden es a la privacidad. Bueno, en temas de intimidad, pues está el tema de las visitas conyugales, pero podría perderse la privacidad y la intimidad cuando ellos son objetos, ¿verdad? O se pierde la protección cuando hay registros de celda por celda o las autoridades van a requisar su espacio privado, ¿verdad? Y más que también es compartido. Ajá, y pierde el derecho de hacer llamadas telefónicas a su familia. Dependiendo, si hay llamadas de atención o hay conductas que sancionan, no les No, pero permiten. esas son, digamos, disposiciones de las autoridades penitenciarias.
Pero yo Ajá. me refiero a los derechos que pierde la persona que le suprime el juez, ¿verdad? Cuando hay una Ok. sentencia, cuando hay una sentencia condenatoria, no se le privan los derechos de, por ejemplo, eh, las, las relaciones que pueda mantener con su familia, ni las comunicaciones, no le prohíbe las comunicaciones, aunque esté condenado, ¿verdad? Una persona condenada solo se le suprimen los derechos que expresamente diga la sentencia. Entonces, digamos, en términos generales, aunque la persona esté, digamos, en una institución penitenciaria cumpliendo su condena, tiene derecho a comunicarse con su familia, digamos, tiene derecho a recibir incluso a su familia de visita, excepto cuando haya cometido una falta disciplinaria dentro del centro penitenciario, ¿verdad? Lo que decía Heidi. Pero ese derecho no se lo suprime la sentencia, sino que es por cuestiones reglamentarias disciplinarias dentro de la institución. Y la autoridad, digamos, el director de la penitenciaría o de la cárcel, puede suprimir temporalmente. Estamos hablando que puede hacerlo por una semana, por un mes, hasta 3 meses, ¿verdad? Pero si se excede, interviene la familia o él mismo, puede poner una denuncia ante el juez de ejecución de la pena para que el juez de ejecución revise la sanción administrativa que le ha impuesto el director de la cárcel, porque puede ser excesiva, ¿verdad? Imaginemos el caso de un aislamiento, que el director no es que lo sanciona con comunicaciones, sino que lo manda a aislamiento. Y lo tiene un año ahí aislado, solito y que sin recibir visitas. Entonces eso, obviamente, que eso tendría que ser, obviamente tendría que ser supervisado por un juez. Porque recordemos que todas las etapas del proceso tienen control judicial. Todas las etapas del proceso. Cuando hablamos de etapas del proceso es etapa preparatoria, etapa intermedia, etapa de debate o de juicio oral y público y etapa de ejecución de la pena, ¿verdad? Esas etapas las vamos a ver con detenimiento y vamos a ver que en cada una de estas fases o etapas del proceso hay un juez de garantías. Hay un juez de garantías que está supervisando y vigilando, por ejemplo, que no se prolongue más allá del tiempo establecido una medida cautelar, que no pueden durar más de 2 años y medio. No pueden durar más de 2 años y medio. Si a alguien durante el curso del proceso se le impone una prisión preventiva, por ejemplo, y esta prisión preventiva dura más de 2 años y medio, el abogado defensor inmediatamente tiene que pedirle al juez que le sustituya la medida. Que le sustituya la medida, porque se entiende que más de 2 años y medio ya rompe el tiempo límite máximo de la prisión de duración de la prisión preventiva. Dígame, Alejandra María, ¿qué me quiere decir? También se pierde el derecho de la tutela. ¿Verdad? Como los niños, ¿verdad? O las personas que adolecen de una enfermedad donde el juez le nombra un tutor para que vigile, digamos, una persona que tenga una enfermedad mental o que no pueda valerse por sí mismo, entonces el juez lo puede nombrar tutor o administrador de bienes de esa persona, ¿verdad? Bueno, entonces si la persona incurre en un delito, obviamente que no puede desempeñar ese cargo. Y también en algunas ocasiones, no en todas, se le suprimen los derechos de patria potestad, especialmente en los casos donde se cometen delitos contra, digamos, delitos sexuales o delitos en el ámbito de la familia, como por ejemplo el maltrato familiar. En ese caso, el padre generalmente se le suspende, no es que la pierde, sino que se le suspende la patria potestad por el tiempo de la condena. Dígame, Edison Bonilla, dígame. Abogado, buenas tardes. Creo que también uno de los derechos que se pierden es el derecho a la educación, ¿cierto? A la educación pública.
Bueno, hay que discutir sobre ese tema porque incluso una persona que ha sido condenada eh, bueno, usted sabe que uno de los propósitos de las penas es la rehabilitación. Y si la persona no ha concluido su educación primaria o secundaria, o incluso algunos, como ahora, vaya, ahora nosotros podemos dar clases virtuales en la universidad o clases de teledocencia, que le podríamos privar el derecho a un interno de un instituto penitenciario que estudie derecho, o le podemos prohibir que no esté matriculado en la universidad. No se puede, porque recordemos que solo se privan los derechos que expresamente diga la sentencia. Y fíjese que ahora Abogado, hay una gama bastante amplia de derechos que pueden ser suprimidos, pero no se suprimen todos, solo se suprimen algunos derechos que estén vinculados o de acuerdo al tipo de delito que se ha cometido. Por abogado, ejemplo, sí, dígame. sí, con respecto a eso, ok, no se priva el derecho entonces a la educación pública, pero en el caso de una persona que está privada de su libertad, en este caso, si quiere, por eso yo hice la, al paréntesis con hablando de educación pública, pero si tiene alguien una educación privada, un tutor que puede ir a enseñarle, creo que sí, pero en este caso, como usted dice, no se le puede negar que estudie, pero con qué o a través de qué dispositivos esta persona pudiera conectarse, ¿verdad? Entonces, aunque no se le priva directamente a la educación, pero indirectamente se le inhabilita el uso de aparatos, de dispositivos, ya sea por las medidas que tiene o las medidas de seguridad, ¿verdad? Dentro del instituto penitenciario, entonces de alguna manera se ve afectado este derecho a la educación, ¿cierto? Bueno, sí, podría suceder. Podría suceder que, digamos, el director, por una medida de seguridad, porque dentro de las cárceles no se permiten celulares, no se permiten internet. Es más, hay bloqueos de internet y todo ese tipo de cosas por temas de seguridad. Abogado, Pero, buenas pero tardes. le quiero hacer una observación a esto, que recordemos que hay diferentes tipos de penitenciaría, de máxima, de mínima, de media seguridad. Entonces, digamos que si la persona no es peligrosa y está en un régimen de mínima seguridad, podría el director autorizarlo para recibir sus clases. Abogado, No para que tenga su laptop ahí en la cárcel, ¿va? En la celda, porque eso no, creo que nunca va a suceder. Pero sí, digamos, si va a recibir su clase, puede ir a un aula donde va a estar sometido a vigilancia y donde alguien va a constatar que esa persona no va a estar en comunicación con otros miembros de una organización criminal, conspirando en contra de la gente o cometiendo delitos desde la cárcel. Obviamente que eso no puede ser. Dígame, Rudy. de hecho, hay centros penales en Honduras que cuentan con programas de pedagogía, como el PAI, que se le imparte clase a los privados de libertad, aquellos que no han culminado, por ejemplo, la primaria. Entonces, Correcto. ellos son parte de esos programas en el centro penal. Entonces, no es como que se les priva en su totalidad a la educación, porque Sí, son correcto. impartidas por pedagogos. Sí, más bien yo creo que es una oportunidad que podrían tener o aprovechar las personas privadas digamos, de culminar sus estudios. Porque incluso dentro de ciertas cárceles hay hasta iglesias. Llegan pastores evangélicos o curas católicos o personas laicas a leer la Biblia, ¿verdad? Y entonces Abogado, ellos pueden ahí, es parte del proceso de rehabilitación. La abogado, rehabilitación puede ser a través del trabajo en talleres, a través del estudio o a través de la conversión personal de carácter espiritual. O sea, son diversos caminos para obtener en búsqueda de una rehabilitación. abogado, Dígame, Eric Aguilar. abogado, buenas tardes. Dentro de uno de los bueno, uno de los derechos que pierde también, porque dice usted que uno de los derechos impuestos por un juez, dentro de los derechos políticos está la inhabilitación de participar, porque pienso que cuando algún político del Congreso Nacional, como sea, está siendo investigado,
el juez ordena que sea inhabilitado temporal, dependiendo cómo vaya el proceso de investigación. Entonces pienso que también es un derecho que se pierde, ¿no? Sí, bueno, el Código Procesal Penal establece que una de las medidas cautelares que se pueden aplicar en el caso de un proceso penal es la suspensión del cargo, que es lo que usted está mencionando. Imaginemos el caso de ese mismo caso que usted dice, de un diputado, ¿verdad? Un diputado. Pero recordemos que los diputados em, en- que tienen inmunidad, pero pueden ser objeto de responsabilidad penal por un crimen, porque la inmunidad no incluye la comisión de delitos. O sea, la inmunidad que tienen ellos es de tipo parlamentaria. Es decir, que ellos no pueden ser responsables de las mociones o de las discusiones o de las proposiciones que hagan como diputados en el ámbito del ejercicio de su trabajo como legisladores, ¿verdad? Pero si cometen un delito, son sometidos a juicio igual que cualquier otro ciudadano. Pero si siguen siendo diputados, entonces, y el juez considera que el delito es grave y que no le puede, que es incompatible con el ejercicio de su cargo, con la responsabilidad penal que se le está exigiendo, le puede poner una medida de una medida cautelar de suspensión del cargo. Es parte de la medida cautelar que puede imponer. Dígame, Gloria. Sí, abogado, yo tuve la experiencia de compartir aula con una persona que era preso, pues, iba del centro penal, lo llevaban 2 custodios y él recibía sus clases en el aula y ellos estaban vigilándolo a él para que no se vaya a escapar, cuestiones así, pero él recibió su clase, se graduó y todo eso, salió su bachiller y duró como 3 años en ese proceso. Sí, Y bueno, salió de su bachiller. es decir, que no puede, si un interno, digamos, privado de libertad, tiene el deseo y tiene la autorización de la autoridad competente, con o sin seguridad, porque recordemos que hay una medida de seguridad, una medida de desescarcelación o excarcelación que se cumple cuando la persona ya va a terminar de su condena, que se llama libertad vigilada. La libertad vigilada puede ser los fines de semana, puede quedar libre los fines de semana y regresan los lunes, solitos, sin necesidad de que nadie los esté vigilando. Ellos saben de que ya van a terminar la condena, les dan permiso el fin de semana para salir. Tienen que reportarse el lunes a primera hora, porque a primera hora toman lista. Entonces, si no está él a la hora de que se toma la lista el lunes, lo tienen como prófugo y pierde todos los derechos. Y ustedes saben de que en ese caso el quedar prófugo del cumplimiento de una condena es un delito. Es otro delito que se llama evasión. Entonces imagínense, ya iba a terminar la condena, pero por no regresar de la libertad vigilada, le ponen otro delito, entonces no va a salir, sino que tiene que cumplir lo meten preso por otro delito. Entonces no les conviene a ellos de ninguna manera incumplir los términos de la libertad vigilada, como puede ser, por ejemplo, en la libertad vigilada, que la persona pueda ir a trabajar durante la semana, toda la semana, ir a trabajar normalmente a una oficina o a un trabajo y los fines de semana está privado de libertad. O sea, no es una libertad plena, sino que es una libertad como se llama preliberación, se llama medidas de preliberación. Eso es perfectamente posible, ¿verdad? Y claro, obviamente que tiene que ganarse ese privilegio la persona con buena conducta, ¿verdad? Bueno, entonces miremos que el derecho penal tiene una doble cara, como dijimos anteriormente, que es el derecho penal sustantivo y el derecho penal formal o adjetivo. ¿Qué es el derecho penal material o sustantivo?
es el conjunto de delitos y penas que están comprendidos dentro de las leyes penales, dentro de los códigos y las leyes penales. Entonces, es el derecho penal material. Son los delitos y las penas establecidas en la ley. ¿Y cuál es el derecho formal, adjetivo o de procedimiento? Pues es el Código Procesal Penal. ¿Por qué? Porque son dos caras de la misma moneda. Porque no se puede aplicar una pena si no es a través de la realización de un juicio. Por eso se complementan. Porque no podemos aplicar el derecho penal material o sustantivo de manera directa. Vaya, por ejemplo, que el derecho, el Código Penal dice que el que roba le ponen una pena de 9 años, por decir algo. Pero para saber si esa persona es culpable, hay que celebrar un juicio. Hay que celebrar un juicio, que es cumplir con las reglas del debido proceso, ¿verdad? Un debido proceso, tiene que haber una acusación por parte del Ministerio Público como órgano encargado del ejercicio de la acción penal pública, y ese Ministerio Público tiene la obligación de recolectar pruebas, de reunir las pruebas, ya sean testigos, documentos, peritajes, todo tipo de pruebas que permite la ley. Recordemos que hay un principio de libertad probatoria. El principio de libertad probatoria significa que se puede utilizar cualquier medio de prueba, aunque no esté establecido por la ley, para acreditar un hecho dentro de un tribunal. Vaya, por ejemplo, yo puedo llevar una grabación, puedo llevar una fotografía, puedo llevar un video, puedo llevar un texto de WhatsApp, puedo llevar bueno, ahora que las comunicaciones han avanzado muchísimo, ¿verdad? Y entonces cualquier medio de prueba puede ser llevado a un tribunal, siempre que sea confiable, dice la ley. Porque si es un medio de prueba que ha sido adulterado, por ejemplo, ahora se usa mucho la inteligencia artificial para simular que una persona dice algo o ese tipo de cosas, ¿verdad? Pero hay programas para poder identificar si es auténtico el video o de la voz es auténtica también. O si es un fotomontaje, por ejemplo, que le ponen una cara a una persona en una fotografía y hacen simular que esa persona estuvo en un determinado lugar cuando realmente nunca estuvo ahí. Hay maneras de saber si esa fotografía ha sido manipulada, ¿verdad? O si se trata de la voz de esa persona, si es una grabación de audio, hay programas para saber si esa voz pertenece a la persona a la cual se le atribuye, ¿verdad? Bueno. Entonces, pensemos que esas son las dos caras de la moneda, que el derecho adjetivo o derecho formal son aquellas formalidades, derechos y garantías que establece la ley para cumplir con el debido proceso y que culminan con una sentencia. Y que la sentencia es el único acto procesal mediante el cual se enerva la presunción de inocencia. ¿Verdad? La presunción de inocencia es un principio constitucional. Un principio constitucional. Entonces, la única manera de enervar la presunción de inocencia es a través de una sentencia condenatoria. Pero además, esa sentencia tiene que estar firme. Porque si no está firme, aunque esté condenado, puede ser que el Tribunal Superior, a través del recurso, de un recurso de casación, puede ser que revoque la sentencia. Y que si antes estaba condenado, puede ser que la Suprema diga que no, que o se repite el juicio o lo absuelve. ¿Verdad? Entonces, si la sentencia no está firme porque hay un recurso presentado, entonces siempre se mantiene y se conserva la presunción de inocencia.
Tomen en cuenta todo eso. Entonces vamos a ver las relaciones que tiene el derecho penal con las demás ramas del derecho. Pensemos, por ejemplo, ¿con qué ramas tiene relación el derecho penal? Vamos a preguntarle a Andreina. Andreina Lagos. Abra su micrófono, porfa. ¿Con qué ramas del derecho tiene relación el derecho penal? ¿Cuáles son las ramas del derecho con que tiene relación el derecho penal? Ah, entonces el derecho constitucional. ¿Con qué otra rama? Derecho de familia. Puede ser, sí, claro. Sí, sí tiene. Y ya lo dijo. El derecho civil, abogado. Con el derecho civil, obvio, claro. Ya Derecho vamos a administrativo. también con el derecho administrativo. Bueno, vamos a ver. ¿Y con el derecho internacional tendrá relación el derecho penal? Sí. A ver, ¿quién dijo sí? ¿Qué relaciones tiene el derecho penal con el derecho internacional? Casos de A ver, extradición. correcto, con las extradiciones, con las cooperaciones internacionales. Yo puedo pedir, bueno, Derechos humanos. Honduras ha Con los derechos firmado convenciones con muchos países, ya sea tratados internacionales multilaterales o bilaterales de cooperación internacional, por ejemplo, para intercambio de pruebas, intercambio de documentos, para detención de personas, la captura de personas, para la búsqueda de personas, para la extradición, ¿verdad? Para el combate a determinados crímenes, como por ejemplo el lavado de activos o el tráfico de drogas, que se sabe que este tipo de delitos son de carácter transnacional, y el tipo de, por ejemplo, el tráfico de drogas es un delito típicamente transnacional porque desde el momento en que la droga es cultivada en el país de origen hasta que llega al país de destino y por todos los países donde transita, va dejando una estela de violencia, ¿verdad? Y entonces todos los países que se ven involucrados en ese tráfico o en ese tránsito de drogas, tienen competencia para perseguir el delito. Porque ese tipo de delitos no tienen frontera. Por eso son de naturaleza transnacional. Y entonces es necesario que hayan convenciones para que los países colaboren entre sí para el combate efectivo de este tipo de flagelo, ¿verdad? Si no hubieran tratados, entonces no podríamos sencillamente combatirlo, ¿verdad? Si los persiguen en Guatemala, entonces se vendrían a Honduras. Y si los persiguen en Honduras, se irían a El Salvador. Entonces no podemos. Tiene que haber convenios internacionales, ¿verdad? Donde los persigan y no tengan lugares para poder refugiarse. Ok. Bien, entonces, ¿qué relación tiene el derecho penal con el derecho constitucional? Vamos a preguntarle a María Antonia Turcios. ¿Qué relación tiene el derecho penal con el derecho constitucional? Ya dijimos que sí tiene relación. ¿Cuál es el vínculo entonces? ¿Alguien que le ayude? Vamos a Abogado, Porque ver. la por el tema de la Constitución es la que garantía, rige. abogado, por el tema de las garantías constitucionales, Ujú. o por Ajá, el sí. mismo, que podrían ser el habeas corpus, habeas data, la revisión penal y civil, y creo que también podría ser el principio de doble instancia, que ya lo contempla la Constitución también. Ajá. Bueno, es Nuestra que persona, abogado. la Constitución de la República lo que establece son los grandes parámetros filosóficos y políticos de un Estado.
Por ejemplo, la Constitución dice que la vida debe ser respetada por encima de todo, la vida humana. Entonces no puede haber ninguna disposición ordinaria, mucho menos reglamentaria, que viole o que ponga en peligro, en riesgo la vida de las personas. ¿Verdad? Por eso en Honduras no puede haber o perdonarse el delito de aborto, porque interrumpe la vida humana del que está por nacer. Por ejemplo, por eso no se permite la eutanasia, aun cuando la persona esté muy enferma, no se le puede privar del derecho de la vida ni por hecho voluntario. Y el que colabora con alguien que pide auxilio para morir es responsable de homicidio, aunque sea un delito de homicidio atenuado, ¿verdad? Porque no lo hace con intención de matar, sino más bien de que la persona deje de sufrir o que ya no siga sufriendo, ¿verdad? Pero aún así se le sanciona. Se le sanciona porque la vida humana se protege a toda costa, ¿verdad? Por la regulación constitucional, ¿verdad? Entonces, bueno, lo que pasa es que la Constitución pone las reglas generales de un Estado, ¿verdad? Cómo se establece o cómo se regulan las demás normas secundarias, ¿verdad? Todos los códigos y las leyes hondureñas tienen que responder a los postulados constitucionales. ¿Eh? Y entonces, si hubiera una disposición legal que violara la Constitución, entonces para eso están las garantías que mencionaba el compañero, la garantía del recurso de amparo, del recurso de inconstitucionalidad, del habeas corpus, del habeas data, ¿verdad? Donde cualquier ciudadano que se considere perjudicado por una disposición de autoridad o por una sentencia o por una ley, puede recurrir a la Corte Suprema de Justicia, Sala Constitucional, para que la Corte tutele o ampare ese derecho que es establecido en la Constitución, ¿verdad? O sea que esas son garantías que son establecidas para que los ciudadanos recuperen sus derechos constitucionales o hagan valer sus derechos constitucionales, ¿verdad? Bien. Pero ¿qué sucede cuando se comete un delito o cuando la misma Constitución, por ejemplo, dice que se comete el delito de traición el que altera el orden constitucional? ¿A qué rama del derecho le corresponde sancionar y castigar y perseguir a los infractores? Pues al derecho penal. Al derecho penal. Entonces, el derecho penal es como el policía de la Constitución. Es el policía de todas las leyes, a la que le corresponde sancionar a los infractores. Entonces, el derecho penal es el más estricto y es la ley más rígida y la más estricta porque restringe derechos y el principal, el derecho a la libertad. Y en otros países incluso el derecho a la vida, porque hay países que tienen la pena de muerte. Afortunadamente Honduras no la tiene, ¿verdad? Porque Honduras es suscriptor de la Convención Americana de los Derechos Humanos y precisamente se ha comprometido con la comunidad internacional a no implementar la pena de muerte, ¿verdad? Entonces, para aplicarla, si algún día primero tiene que denunciar la convención y reformar la constitución y no es así nomás, no es así nomás. Además, Honduras quedaría muy mal ante la comunidad internacional si retrocede en cuanto a los derechos de respeto a la vida, como ese, que es principalmente, ¿verdad? Ya es un adelanto el hecho de que no haya una pena de muerte, porque se sabe de que no hay ningún tipo de justicia que sea perfecta. Y entonces, en muchos países que tienen la pena de muerte, después de ejecutar a las personas, se han dado cuenta de que han cometido un error judicial. Tal vez han ejecutado a un inocente, ¿verdad? Entonces, bueno, por eso es que en Honduras no hay, y gracias a Dios que no la haya, ¿verdad? Claro que se suprimen otros derechos. Bueno, ¿qué relación tiene el derecho penal
Ya dijimos con el derecho internacional, con el derecho constitucional y con el derecho civil. Cuando hablaba Andreina de que tiene relación con el derecho de familia, sí es cierto, con el derecho de familia, pero también con el derecho civil. Recordemos que el derecho de familia se desprendió, es una rama que se desprendió del tronco común que es el derecho civil. Bueno, mejor dicho, el derecho civil es la madre de todas las ramas del derecho. Es el tronco común de todas las ramas de derecho. Cuando los romanos tenían sus propias leyes, que fueron los primeros en crear códigos, después de los griegos, ¿verdad? Los romanos tenían un capítulo dentro del Código Civil que decía que sancionaba los delitos, pero dentro del Código Penal, dentro del Código Civil. Después el derecho penal adquirió su autonomía, una autonomía plena, se desprendió del derecho civil. Pero muchos conceptos que se manejan en derecho penal provienen del derecho civil. Por ejemplo, díganme un concepto que manejamos los penalistas que proviene del derecho civil. Por ejemplo, cuando hablamos de los delitos patrimoniales o los delitos contra la propiedad, hablamos de bienes muebles y bienes inmuebles. ¿Y ese concepto de dónde viene? La clasificación de los bienes muebles y bienes inmuebles, ¿de dónde viene? Del derecho civil. ¿De sucesiones o de bienes? Del derecho civil. Del libro de bienes del derecho civil. Y cuando hablamos de herederos, cuando hablamos de, por ejemplo, de derechos, como por ejemplo, derechos patrimoniales, como pueden ser los derechos posesorios, porque también se pueden usurpar los derechos posesorios, no solamente los bienes, sino que los derechos. Entonces se comete un delito, por ejemplo, a alguien que le quita a otra persona un derecho sobre una propiedad que no tiene, no necesariamente la propiedad, puede ser el derecho de posesión, puede ser el derecho de usufructo, puede ser una servidumbre, ¿verdad? Entonces no solamente se pueden usurpar bienes, sino que también derechos. Entonces por eso hablamos de un concepto más amplio de patrimonio, porque el concepto de patrimonio es mucho más amplio que el concepto de propiedad. Pero todas esas definiciones, quien las da son el derecho civil, ¿verdad? Y bueno, por ejemplo, con la patria potestad, por ejemplo, cuando la sentencia suprime los derechos de patria potestad. ¿Y dónde se define lo que es patria potestad? En el derecho de familia. Derecho de familia. Sí, entonces ahí tenemos que ir a ver cuáles son los derechos de los padres y también las obligaciones que tienen los padres. Entonces, cuando un padre incumple sus obligaciones de patria potestad, perfectamente puede ser sancionado penalmente. Por ejemplo, incumple sus obligaciones de alimentos o maltrata a sus hijos físicamente o moralmente, o comete, digamos, violencia contra su pareja, ¿verdad? En el ámbito de la relación de familia. Entonces, el Código Penal se aplica cuando no se cumplen las disposiciones del derecho de familia, especialmente cuando lo ordena un juez. Por ejemplo, un juez le impone un embargo o una pensión de alimentos a un padre que no cumple la pensión. Y muchos prefieren renunciar a su trabajo antes de entregar la pensión. Abogado, disculpe, Entonces, en ese caso, me tiene tengo que que... retirar, abogado. Fue a otra clase, disculpe. Sí, ya estamos por terminar, Entonces, en ese caso, el incumplimiento de la orden del juez de familia da como consecuencia el ejercicio de una acción penal. Entonces, hay una relación directa entre el derecho de familia y el derecho penal. Bien, aquí nos vamos a quedar.